that this year will be the last year we demanding for justice and the world make anything to hold Assad regime accountable and all people who commit crimes against Syrian civilians. Thank you. Agosto de 2023, una manifestación para conmemorar el 10º aniversario del ataque químico contra Ghouta Oriental en Siria. Lubna Al-Kanawati es codirectora de la ONG Women Now for Development y lucha por que se haga justicia. El 21 de agosto de 2013 murieron más de 1.400 personas según la ONG. Un ataque que muchos califican de un crimen de guerra. Fui testigo de muchas masacres en Ghouta, pero nunca había vivido un horror como ese. El recuerdo de la masacre de 2013 nunca se borrará de mi cabeza. Hay 26 casos que están relacionados con crímenes cometidos por el régimen sirio contra su propia población. Sigo tan paralizada por el miedo que no puedo hablar de lo que pasó. Los testigos lo piensan 2 veces antes de dar su testimonio, sobre todo si sus familias están en Siria. Lo difícil es que no podemos ir a Siria y no colaboramos de ninguna manera con el régimen sirio. Yo voy a asistir. Iremos al despacho de los jueces y podrá hablar de todo abiertamente. Estoy nerviosa. El régimen toma precauciones para ocultar pruebas y bloquear la labor de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas e impedir que acceda al interior de Siria. El régimen sirio tuvo que establecer todo un sistema para seguir financiándose y financiando estos crímenes. Somos miles los que hemos sido testigos de las masacres. Un día nuestras voces serán escuchadas y él será juzgado. A Lubna todavía la atormentan los recuerdos del ataque de 2013. La noche del 21 de agosto, Ghouta Oriental fue bombardeada con gas sarín, un agente neurotóxico mortal. Las víctimas, muchas de ellas familias, fueron sorprendidas mientras dormían. Esta región era el bastión de la oposición siria cerca de Damasco. Más de la mitad de las víctimas eran mujeres y niños. El bombardeo fue atribuido al régimen de Bashar al-Assad. Fue uno de los ataques más mortíferos perpetrados contra las regiones que se sublevaron contra su gobierno en 2011. Más de una docena de cohetes cargados con gas sarín impactaron los barrios de Ein Terma y Samaka, al este de Damasco. La zona estaba completamente sitiada por las fuerzas sirias. Lubna llegó a Francia como refugiada en 2021. En el momento del ataque vivía en Mesraba. Trabajaba como diseñadora gráfica y era propietaria de una de las pocas impresoras que aún funcionaban en Ghouta Oriental. Ayudaba a las familias locales imprimiendo sus certificados de defunción en masa. El recuerdo que más me ha marcado es el de un hombre que me pidió que imprimiera un obituario para 22 miembros de su familia. Básicamente era una hoja A5 con los nombres que quería pegar en los Coranes que hay en las mezquitas para que la gente rezara por ellos cuando los abrieran y vieran el papel. El desafío para mí era hallar la manera de imprimir 22 nombres en una hoja tan pequeña, asegurándome de que fueran legibles. Después de la masacre, me pasé una semana imprimiendo obituarios y fotos de las personas que murieron en la masacre. Espero algún día poder imprimir las imputaciones que hagan justicia a estas personas.
Aunque ya no trabaje como diseñadora gráfica, eso me haría feliz. 2 meses después del ataque, un informe de la ONU confirmó el uso de armas químicas en la noche del 21 de agosto de 2013. Este informe sirvió de base para las acusaciones por crímenes contra la humanidad en varios países europeos. Estos hallazgos constituyen la base de un caso presentado por el Centro Sirio para los Medios de Comunicación y otras ONG ante el Tribunal Jurídico de París en 2021. La acusación contra el gobierno sirio es de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Las actividades de Lubna en Guta le han permitido obtener información muy valiosa para la justicia. El objetivo es reconstruir la secuencia de los acontecimientos del ataque. Hoy, Lubna se reúne con su abogado justo antes de su audiencia ante la corte. Yo voy a asistirla. Iremos al despacho de los jueces. Son 2 juezas de instrucción que conocen bien el caso. Puede sentirse muy segura con ellas y podrá hablar abiertamente de todo, sin tener que preocuparse por su testimonio y por todo lo que ha vivido. Una de las víctimas es de nacionalidad francesa, lo que hace que la Fiscalía Antiterrorista pueda encargarse de este caso. I'm nervous. No pudimos asistir a la audiencia de Lubna. La investigación está en curso y es confidencial. La Fiscalía Antiterrorista francesa fue creada en 2019 y se ocupa de los crímenes de guerra y las acusaciones de genocidio en Siria. Hay 43 casos, 26 de los cuales están relacionados con crímenes cometidos por el régimen sirio contra su propia población. Lo difícil es que, en primer lugar, no vamos a Siria, no podemos ir allá. Y en segundo lugar, no colaboramos de ninguna manera con el régimen sirio, así que tenemos que encontrar otros medios para reunir pruebas. La dificultad central de este caso es reunir todos los elementos necesarios para abrir investigaciones judiciales. Los presuntos responsables de estas violaciones siguen ocupando puestos de poder en Siria. En 2014, Francia, junto con otros países occidentales, intentó que el régimen fuera condenado en la Corte Penal Internacional. El régimen utiliza todas las armas posibles y a veces las peores. Habíamos condenado el uso de armas químicas, si había llegado a un acuerdo. Y si se vuelven a observar rastros, utilizaremos todos los medios legales para, una vez más, hacer que se condene el régimen y aplicar sanciones. Estados Unidos ya había trazado una línea roja. Una línea roja para nosotros es que empecemos a ver circular o utilizarse un gran número de armas químicas. Pero esa línea roja no se mantuvo. A pesar de la insistencia de Francia, la administración estadounidense se abstuvo de intervenir, solicitando en su lugar que las Naciones Unidas crearan un organismo para controlar el uso de armas químicas. Y todos los intentos de condenar al régimen de Bashar al-Assad se encontraron con un doble veto en el Consejo de Seguridad. Rusia recurrió a su derecho al veto en 6 ocasiones y bloqueó cualquier decisión relacionada con el uso de armas químicas en Siria. Imagínese que después de días de inalcanzables esfuerzos, todo se paraliza por un veto, por un representante de un Estado que levanta la mano en el Consejo de Seguridad y bloquea cualquier decisión. Esto tiene repercusiones directas sobre la población civil. Cualquier retraso en el proceso judicial va en detrimento de estas víctimas. Este bloqueo diplomático ha tenido un impacto directo en el trabajo de Abies Aldobuch, quien investiga varias ONG y ayuda a las autoridades judiciales francesas a identificar y procesar criminales de guerra. El régimen ha ocultado deliberadamente pruebas de crímenes, empezando por la destrucción de fosas comunes, hasta presionar a los médicos que estaban presentes en Guta Oriental y falsificar sus testimonios.
También ha transportado algunos cuerpos a lugares secretos, lejos de Damasco. El régimen toma precauciones para ocultar pruebas y bloquear la labor de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas e impedir que acceda al interior de Siria, a excepción de unos pocos inspectores que han podido acceder a zonas autorizadas por el gobierno. El uso de armas químicas no se limitó al ataque de 2013 en Guta. La Red Siria de Derechos Humanos ha documentado 217 ataques químicos llevados a cabo por el régimen y otros 5 orquestados por el Estado Islámico en el norte del país. Los civiles sirios se vieron obligados a recopilar pruebas entre los escombros. Sus esfuerzos son esenciales para que la justicia francesa siga adelante con las acusaciones. Hay grabaciones, vídeos. Puede que incluso tengamos documentación. Todos estos elementos han sido recopilados y estamos avanzando con el caso uno por uno. En noviembre de 2023, los jueces de instrucción dictaron 4 órdenes de detención contra el presidente sirio Bashar al-Assad, su hermano Maher al-Assad, Ghassan Abbas, director del Centro Sirio de Investigación y Estudios Científicos, y el general Bassam al-Hassan, oficial de enlace entre el Palacio Presidencial y el Centro Sirio de Investigación y Estudios Científicos. Es aquí donde el gobierno sirio desarrolla armas químicas. Un centro que ha estado bajo sanciones económicas occidentales desde 2012. Estas sanciones fueron decretadas a nivel internacional y han prohibido gradualmente, en primer lugar, que un cierto número de personas viajen a Europa, a Estados Unidos, y también han prohibido cualquier actividad comercial con el régimen sirio y las entidades bajo el control del régimen sirio. En el marco de su colaboración con la Federación Internacional de Derechos Humanos, la abogada Clémence Bectard intenta establecer la complicidad de ciertas empresas que colaboran con el gobierno sirio. Este es otro capítulo en la historia de estas acusaciones. A pesar de las sanciones, el régimen sirio tuvo que establecer todo un sistema para eludir las sanciones impuestas principalmente por los países occidentales y seguir financiándose y financiando estos crímenes. Porque para eludir las sanciones, el régimen sirio tiene que recurrir a intermediarios. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Jonah Star está en el centro de esta red. Se sospecha que la empresa ayuda al ejército sirio a obtener materiales para fabricar armas, incluyendo armas químicas. Jonah Star es objeto de sanciones occidentales. Salah Habib, empresario franco-sirio, dirige la compañía. En 2021, la justicia francesa lo imputó por complicidad en crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, prohibiéndole salir de Francia. Estas son investigaciones extremadamente complejas, que llevan tiempo y requieren también una gran cooperación internacional con todas las investigaciones relacionadas con Siria. Pero en este caso incluso más porque estas transacciones financieras implican a múltiples países y tenemos que confiar en la cooperación siempre que sea posible, lo que lleva tiempo. Así que es realmente demasiado pronto para decir hoy cuándo podría completarse esta investigación, cuándo podría quizás organizarse un juicio en Francia. Contactamos al abogado francés de Salah Habib, quien negó formalmente las acusaciones. Allô, bonjour, maître Bouquier. Oui. Elle va traiter dans notre reportage l'affaire de monsieur Salah Habib. Le seul commentaire que je peux vous dire, c'est que mon client conteste catégoriquement être complice d'un quelconque crime contre l'humanité. Lufna Al-Kanawati se está preparando para su viaje. Está a punto de viajar a La Haya para participar en una conferencia organizada por una docena de ONG sirias. Es el primer foro dedicado específicamente a las armas químicas. Déjenme mostrarles los cuadros que compré sobre la depresión, la tristeza y las emociones en general. Miren, cada dibujo tiene un nombre. Aún no los he colgado porque mi hijo Kais me ha dicho que son espeluznantes.
¿No son hermosos? Se parecen a mis propios sentimientos contradictorios. Hola tú, ven a ver mi maleta. ¿Quieres meterte en mi maleta y venir conmigo? Son tiempos muy tensos. Después de la orden de detención. El testimonio, las entrevistas y toda la conversación sobre los crímenes. Es agotador. Uno tiene que soportar tanto sufrimiento solo con la esperanza de que se reconozcan los crímenes cometidos. Esta conferencia es el fruto de 2 años de arduo trabajo e intensas presiones. Lo que está en juego es sumamente importante. El objetivo es crear un tribunal especial para procesar a todos los responsables de ataques químicos en todo el mundo. Este complementaría a los organismos internacionales existentes, incluida la Corte Penal Internacional. Un amigo nos llamó para felicitarnos por la emisión de las órdenes de detención. Me dijo que envidiaba a los sirios, porque al menos hay una orden de detención, mientras que los kurdos de Halabja, a pesar de la caída del régimen de Saddam Hussein, nunca lo han visto ser condenado por el ataque químico. En mi opinión, si Saddam hubiera sido condenado, Bashar no se habría atrevido a cometer esos crímenes. Asimismo, si al-Assad es llevado ante la justicia, eso podría servir para disuadir a otros dictadores de cometer tales actos. Ibrahim Olavi es uno de los abogados que impulsan la creación de este nuevo tribunal. Señala que los refugiados sirios son fundamentales para que progresen las investigaciones judiciales. No es nuestra culpa que la mayoría de nosotros hayamos acabado en Europa debido a las infracciones como el uso de armas químicas y otras cosas que nos llevaron a tener acceso a estos tribunales. Cuando la gente dice que los jueces franceses emitieron la orden de arresto, que vayan a leer los comunicados de prensa de cómo los jueces franceses iniciaron ese increíble trabajo. El siguiente paso para establecer este nuevo tribunal es formular y firmar un tratado multilateral. Esto sería un avance histórico. En lo que respecta al juicio contra Bashar al-Assad, aún queda mucho camino por recorrer, a pesar de la orden de detención dictada por los jueces franceses. El presidente sirio sigue en el cargo y se beneficia de la inmunidad judicial reconocida por los tribunales de todo el mundo. El Tribunal de Apelación de París debe pronunciarse sobre la validez de esta orden de detención. Se han solicitado órdenes de detención que se emitirán y que un día llevarán a un juicio. En Francia se realizan juicios, incluso en ausencia del acusado. Es un avance que esperamos ver. Después habrá una decisión judicial. Esto tendrá un fuerte impacto simbólico, pero también podría tener un efecto más tangible. Nos reunimos con Avies Aldobouch, el abogado sirio que trabaja en las investigaciones sobre su país. En ese momento participaba en una conferencia en línea dirigida al público sirio. Él y los demás conferencistas explican los procedimientos judiciales iniciados en Francia. Buenas noches a todos. Buenas noches, Eva. Trataremos de responder todas sus preguntas. Vemos que el papel de las ONG y de los testigos es esencial en los casos judiciales. Pero también hay muchos retos, sobre todo en Francia. ¿Podría hablarnos más sobre esto? Uno de los principales retos a los que se enfrentan los sirios es el miedo que sienten los testigos. Cuando alguien declara ante las autoridades europeas, teme que su nombre aparezca en el expediente y, a pesar de las medidas de protección de testigos, el expediente puede ser consultado por un abogado de la defensa. Esto significa que algunos testigos dudan. El mayor temor es que si sus familias están en Siria, simplemente pueden ser asesinados si su nombre es mencionado de alguna manera. Sin los testimonios de los refugiados sirios, es casi imposible que las ONG abran investigaciones en Francia. Así que es primordial proteger a estos testigos. Esta mujer fue una de las ciudadanas que ayudaron a las víctimas del ataque en la ciudad de Sakba el 21 de agosto de 2013. La llamaremos Salwa
porque aunque tiene el estatus de refugiada en Francia, desde hace casi 3 años sigue teniendo miedo de testificar abiertamente ante un tribunal. Somos parte de las personas que participaron en la revolución, pero lamentablemente mi familia se quedó en Siria. No tengo suficiente protección ni para mí ni para mi familia, que sigue en una región controlada por el régimen. Temo por su seguridad. La idea de testificar me paraliza. Fui testigo de muchas masacres en Guta, pero nunca había vivido un horror como ese. El recuerdo de la masacre de 2013 nunca se borrará de mi cabeza. Durante el ataque, las infraestructuras médicas de la región también fueron bombardeadas. Salwa fue a ayudar a los heridos con su padre, que es médico. Íbamos a una escuela que había sido convertida en centro médico de urgencias. La gente iba conduciendo en busca de heridos en Samalca. Los autos dejaban a los heridos en el suelo y luego volvían a salir para traer más. Cuando llegué a la escuela, vi a muchas personas heridas. El patio de la escuela estaba lleno de agua. Había varios inhaladores en el suelo. El suelo estaba lleno de jeringas de atropina. Era un caos total. El lugar no estaba medicalizado. Era una escuela. Pero había tantos heridos que los hospitales y las clínicas estaban saturados. El gas sarín provoca dificultades respiratorias agudas a sus víctimas. De repente, mientras me acercaba a la puerta de la escuela, sentí que iba a desmayarme. Era una imagen aterradora, mujeres, niños y hombres en el suelo. Había 2 maneras de tratar a los heridos, dándoles atropina por vía inhalatoria o con una inyección. Si son tratados con atropina rápidamente, los heridos pueden sobrevivir. Mi padre se giró hacia mí y me gritó: si no te sientes capaz, devuélvete. No estás preparada para ser socorrista. Así que reuní fuerzas. La primera persona que necesitaba ayuda era una mujer que estaba en estado crítico. Corrí a buscar la atropina, pero murió en mis brazos. Entre febrero y abril de 2018, esta devastadora ofensiva le permitió al régimen sirio recuperar el control de la región de Guta Oriental. Mi esposo, mi hija y yo nos fuimos a Sakba para mantener a mi hija a salvo el mayor tiempo posible. Eso fue durante los 2 últimos meses de la escalada militar de 2018. Jamorilla fue blanco de bombas de gas cloro. Nos escondíamos en los sótanos. Inhalamos cloro. Los informes de la ONU confirman que el gobierno sirio utilizó cloro en varias ocasiones. Así es como el régimen retomó el control de esta región estratégica que comunica Damasco con otras provincias. Bashar al-Assad lo calificó como una gran victoria obtenida con el apoyo de Rusia. Dijo estar orgulloso de haber ganado la lucha contra los terroristas. En 2018 nos fuimos de Guta cuando el régimen recuperó el control de la región.
Teníamos dos opciones, o ser trasladados al norte de Siria, o quedarnos y arriesgarnos a ser detenidos y torturados. En el marco de un acuerdo auspiciado por Rusia, más de 150.000 personas fueron evacuadas en convoyes a la región de Idlib, en el norte de Siria. Las escenas del día del traslado no se asemejan a la masacre. Pero ambos sucesos fueron parte de un calvario insoportable. Desde que Guta ha vuelto a estar bajo control del gobierno, quienes aún viven allí han denunciado graves violaciones. También han advertido de intentos de encubrir los ataques químicos. La ONU le ha pedido en repetidas ocasiones información al régimen sobre su arsenal químico, en vano. El criminal intenta ocultar las pruebas de sus crímenes. Pero somos miles los que hemos sido testigos de las masacres. Un día nuestras voces serán escuchadas y él será juzgado. El camino hacia la justicia es largo. Nuestras esperanzas solo se verán cumplidas cuando se haga justicia.